Buenas noches. Hoy en la consulta nos vamos a detener en el cerebro, cómo funciona y sobre todo una de sus mayores afecciones, el ictus o daño cerebral. Y de la parte de psicología afrontaremos la culpa que tenemos y no sabemos afrontar. Sin más dilación, les invito a que pasen a nuestra consulta. La responsable de la unidad de ictus del Hospital Virgen Macarena, María Ángeles Quesada García, relata los pormenores para el tratamiento y prevención de este daño cerebral. El psicólogo clínico del Centro Kairis, Manuel Salgado, aborda un tema tan común como el sentimiento de culpa. Haremos una visita a nuestros compañeros de The Best Medical Diet que nos darán consejos para aliviar los procesos catarrales. Esta sección está patrocinada por el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla. ¿Sabe cómo afrontar un ictus? ¿Ha tenido algún familiar que ha padecido esta dolencia y no sabe cómo afrontarlo durante y sobre todo después con las secuelas que ello deriva? Para ello contamos con la doctora María Ángeles Quesada García, neuróloga y responsable de la unidad de ictus del Hospital Macarena. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ante todo, para empezar, nos gustaría saber qué factores se pueden conocer o que pueden desencadenar un ictus o daño cerebral. Pues sí, pues los factores que pueden desencadenar un ictus son diversos. De hecho, el 80% de pacientes que padecen un ictus tienen factores de riesgo asociados, que a veces pues esos factores han pasado desapercibidos, pero que son principalmente pues la hipertensión arterial, una mala dieta, los lípidos, que tenga el colesterol alto, triglicéridos, los hábitos, el estilo de vida, por ejemplo el tabaco, el consumo excesivo de alcohol, el sedentarismo, pues solo un 24% de la población en Andalucía, pues de la población, los varones fundamentalmente, pues un 24% hacen ejercicio físico y un 12% de mujeres. Todo esto, añadido al sobrepeso, pues son factores de riesgo importantes. Y la población está un poco más sensibilizada porque es verdad que el ictus hace 15 años, vamos a poner, sí, pues no se conocía, por lo menos no era un término que se asociaba en términos médicos. Sí. Pues no está suficientemente concienciada y de hecho es uno de los factores que hay que desarrollar, la conciencia de que es un ictus. Hay algunos trabajos publicados en los que hasta un 56% de los pacientes que acuden a consultas de neurología pues no reconocen los síntomas neurológicos, a veces son difíciles de percibir. Y la palabra ictus, hay mucha gente que todavía no sabe qué es, la tiene más asociada pues a infarto cerebral, a hemorragia cerebral, a derrame, cosas de ese tipo, pero la palabra ictus todavía no se conoce bien. Y los síntomas neurológicos pues a veces pasan desapercibidos. Porque, bueno, si alguien se queda hemipléjico, es decir, que se queda de repente con una total incapacidad para mover un brazo o una pierna, eso fácilmente se reconoce. Pero para un paciente que desarrolle, por ejemplo, una afasia en la que va a tener una dificultad en la expresión verbal y en la comprensión, pues pasa más desapercibido porque se da generalmente en personas mayores y siempre se interpreta, bueno, pues esta persona no nos conoce o ha perdido la memoria, vamos a acostarlo a ver qué pasa, igual mañana se levanta mejor, y eso retrasa mucho el diagnóstico y por tanto el tratamiento precoz. Ha dado una clave que es que a veces no se detecta. Los ciudadanos podemos sufrir pequeños ictus, por decirlo de alguna manera, que no lo percibamos. Por supuesto, porque todas las áreas cerebrales no tienen la misma expresión clínica. Hay áreas cerebrales que tienen una función más o menos silente, que no tienen tanta expresión. Por ejemplo, un ictus muy pequeño, pero que vaya a coger la cápsula interna, que es por donde pasan todas las fibras motora, desde donde da la orden el cerebro para que se ejecuten los movimientos, un ictus milimétrico en esa zona va a dar una hemiplegia, eso no va a pasar desapercibido, pero si da en otra zona que lleva funciones muy nobles, cerebrales, pero que no tienen tanta expresión, pues puede pasar desapercibido, sí, perfectamente. El término ictus lo asocia mucha ciudadanía con el tema de la edad. Las personas mayores sufren ictus. Esto no es tan así. No siempre es así, efectivamente. Sí que es verdad que tenemos más ictus, el ictus es creciente en frecuencia porque la población es más anciana, que se sobrevive más y cuanta más edad, pues más probabilidad de desarrollar un ictus. Pero no siempre es así, está el ictus en el paciente joven, son personas
a lo mejor pues tienen 20 y tantos años. Yo tuve recientemente un paciente de 21 años que se quedó afásico y hemipléjico, y como es muy joven pues se ha recuperado totalmente, lo tengo como ejemplo modelo, siempre lo llevo, mira, ves cómo un paciente joven se puede recuperar fácilmente, pero sí que se da en pacientes jóvenes, y que puede estar relacionado también pues bueno, pues con el estrés, con el tipo de vida que llevamos, con la sobrepresión, con el consumo también de nuevas sustancias, etcétera. Pero también lo vemos, claro. Es bueno el detalle que ha apreciado de que se puede recuperar, Sí, tanto en el tema de hemiplegia como de afasia, se puede recuperar incluso sin atender a factores de edad. Se puede recuperar perfectamente. De hecho, en las últimas décadas, todos los avances diagnósticos y terapéuticos que se han hecho cambiar pues, completamente la visión que se tenía del ictus, porque siempre se consideraba, bueno, el ictus es una cosa que te da y así te quedas, y que esto no tiene ningún arreglo. Pero eso no es así. El ictus se ha convertido en una enfermedad abordable, en una enfermedad curable y en un motivo de urgencia porque se puede tratar. Eso es una cosa de la que tenemos que tener conciencia, y de ello deriva que la importancia del diagnóstico precoz de los síntomas, puesto que es una enfermedad tratable. En todos los aspectos. Hablemos de los síntomas. ¿Cuáles son los primeros síntomas que puedan detectar? Ya no solo el médico, estamos hablando de la persona que tenga un familiar, y cuáles pueden ser los consejos que se le puede aportar para decir, uy, aquí está pasando algo, y pueda llamar rápidamente a una emergencia, a tratarse de una urgencia. Porque como puede beneficiarse de una acción terapéutica rápida, pues y además la ventana terapéutica que tenemos es muy estrecha, o sea, desde el comienzo de los síntomas hasta que se pueda administrar, en este caso hablando del tratamiento fibrinolítico, que es el que puede deshacer el trombo que ha originado la enfermedad, pues tenemos una ventana de 4 horas y media, es decir, desde que se inician los síntomas hasta que podemos ponerlo, tenemos solo ese margen de tiempo. Hay que concienciar a la sociedad de cuáles son los síntomas y cuáles son los motivos de alarma. Entonces, cualquier síntoma neurológico, cualquier disfunción neurológica brusca que aparezca de manera brusca puede ser un ictus. Por ejemplo, una visión doble del entorno, una torpeza en la realización de movimientos con una extremidad, debilidad, sensación de acorchamiento, vértigos, inestabilidad, o pues una persona que va a ir al cuarto de baño y de repente pierde el equilibrio, las cosas le dan vuelta. Pues bueno, lo que no se debe hacer nunca es decir, ay, pues siempre parece que dándole algo, pues, o dándole algún alimento o alguna cosa lo vamos a mejorar. Pues que se tome un zumito y se acueste a ver si se mejora. Pues bueno, pues cuando se levanta no mejora, lo traes y ya ha pasado esa ventana de tiempo terapéutico, que es la que podría aportar un beneficio. O sea, que la clave es llamar rápido a emergencia. Hay que llamar a emergencia y activar el código ictus. ¿Y ese código ictus en qué consiste desde el momento que se llama hasta que llega, por ejemplo, a la unidad o a urgencias? Pues sí, se avisa, lo trae el 061, cualquier servicio de emergencia, avisa al hospital de que va a llegar. Entonces, pues pasa directamente a la consulta de UP, que es consulta de preferente. De allí avisan al neurólogo, el neurólogo baja o lo ve inmediatamente y es el que lo valora desde ese momento hasta que se realiza todo el tratamiento y lo ingresamos en la unidad de ictus, lo ve el neurólogo. Cuando habla del tiempo de reacción de esa ventana, ¿el tiempo está estipulado o el caso por caso ayuda, la edad determinará? Esa sí. Ventana que tenéis, ¿qué margen tenéis de tiempo para poder atajar pues un ictus? Pues sí, bueno, el ictus se puede atajar siempre, cuanto antes mejor, pero indiscutiblemente pues antes de las 4 horas y media, como ya se decía anteriormente. De todas formas, lo importante es diagnosticarlo rápidamente y traerlo inmediatamente al hospital. Nosotros, en el momento en el que vemos al paciente, le hacemos una escala, valoramos si es candidato o no a tratamiento. El TAC se hace de manera urgente porque forma parte de la activación de la organización del código ictus, y para descartar que sea hemorrágico o cualquier otra causa, inmediatamente procedemos al tratamiento. Hay otros detalles sobre los mecanismos de prevención. Ya has citado unos cuantos, pero me gustaría que cita factores, pero ¿cuáles son los mecanismos para prevenir un ictus? Porque se puede llevar una vida para evitar que se produzca este fenómeno. Sí, por supuesto que se puede llevar. De hecho, de los 3 ámbitos que tenemos que atajar para el tratamiento del ictus, el que más peso tiene es el preventivo. O sea, la prevención primaria es lo más eficaz. Una vez que el daño está hecho y tiene una arteriosclerosis generalizada,
puedes tener un ictus y puede volverse a repetir. Entonces la prevención primaria aquí es lo que tiene más peso para atajar el ictus. En ese, pues lo que hay que hacer es dar un aporte sociosanitario importante a la sociedad, fomentar pues campañas sanitarias en cuanto a la dieta, pues una dieta pobre en grasa, una dieta mediterránea, que tenga que no sean alimentos muy salados ni nada de eso, la realización de ejercicio físico, evitar el consumo de alcohol excesivo, porque muchas veces se considera pues, que se bebe lo normal. ¿Y qué es lo normal? Pues lo normal no es estar todo el día bebiendo, que tienes que reducir el consumo de alcohol. El tabaco es un inductor a la aparición de ictus que es increíblemente importante, el estrés, el tipo de vida. Todo eso es importantísimo. Con el estrés y el tipo de vida que nos empuja la sociedad actual, ¿eso está siendo como un detonante de que haya un aumento de ictus? Eso está siendo un detonante porque estamos viendo más ictus en pacientes jóvenes. Los jóvenes pues actualmente pues están más presionados y estamos viendo muchos ictus en pacientes jóvenes, que están sobrecargados de trabajo o si no están sobrecargados de trabajo pues a lo mejor están muy estresados porque no lo tienen ni tienen forma alguna de encontrarlo. Eso es muy importante. Hablando de eso, de lo que encontráis, a los pacientes que os encontráis en la unidad de ictus, pues queríamos saber qué es lo que se hace, porque primero está de urgencia y luego ya está el tratamiento en esa unidad de ictus. Sí. ¿Cómo se aborda y qué son las pautas que se siguen en esa unidad? En la unidad de ictus, en cuanto sube el paciente, lo primero que nosotros, se monitoriza, se le coloca un monitor para ver cómo tiene la tensión arterial. Lo primero es abordar las constantes vitales, porque muchos de ellos pues, vienen con cifras tensionales muy elevadas. Y lo primero que tienes que hacer es corregir esas cifras tensionales tan altas, corregir pues, que tenga una glucemia muy elevada o a lo mejor detectar una arritmia cardíaca, que es la que se lo ha desencadenado también. Todo eso lo vamos a hacer y después pues vamos a proceder al tratamiento específico. Si es un ictus trombótico vamos a poner antiagregante o anticoagulante según proceda. Si es de naturaleza cardioembólica porque tenga una arritmia cardíaca pues igual se puede anticoagular. Todo eso según indicación neurológica, cada caso pues es diferente. Y sobre todo intentar por todos los medios posibles el desarrollo de complicaciones, porque las complicaciones son las que matan al paciente. El ictus en sí hace daño, puede determinar secuelas y es un factor importante en el pronóstico del paciente, pero sobre todo lo que puede llevarse al paciente por delante y puede incrementar las secuelas son las complicaciones. Entonces una vigilancia muy estrecha del paciente en la unidad de ictus con personal muy especializado, personal de enfermería entrenado especialmente en este tipo de patologías y que va a detectar cualquier alteración, va a ser lo que va a determinar la disminución notable de la mortalidad y la disminución de secuelas. Cuando habla de complicaciones, estamos centrándonos, por ejemplo, que el ictus puede ser, perdona la comparación, como una especie de terremotos que luego puede tener una especie de réplicas, y hay que estar atento a esas posibles réplicas, o porque puede dar otras variables más allá del ictus. Por supuesto, el ictus generalmente afecta a personas mayores, entonces son personas que están en precario en muchos aspectos orgánicos. Entonces, pues el encamamiento, el hecho de estar ingresado, pues puede dar lugar a complicaciones. Una de ellas, por ejemplo, el edema cerebral, pues tienes que estar valorando al paciente, vigilando, pasando escalas para ver si tiene un deterioro, tiene un incremento del dolor de cabeza importante y eso se puede atajar. Se ponen antiedematosos precoces o incluso considerar la intervención neuroquirúrgica en caso de que no responda al tratamiento médico. Otra causa una complicación frecuente que puede matar al paciente es el desarrollo de un tromboembolismo. Son pacientes que están encamados y que fácilmente van a desarrollar un trombo, una trombosis venosa, que puede ir al pulmón, un tromboembolismo pulmonar y causar la muerte. Pues bueno, pues eso se prevé, o bien con anticoagulantes a dosis profiláctica, la movilización precoz de los pacientes, porque allí lo que tenemos es un equipo multidisciplinario. Entonces, desde el primer día viene rehabilitación, indica la movilización precoz de los pacientes. Esto gracias también al plan de desarrollo andaluz, porque cada vez se tarda, está implícito en ello la movilización del paciente. Se le hacen test de disfagia también para ver cómo puede deglutir,
porque también una cosa frecuente que hay que tener en cuenta es que son pacientes que no solo a lo mejor van a tener debilidad o dificultad para mover un brazo, una pierna, nadie cuenta con que puede tener también dificultad para tragar porque se va a paralizar la musculatura faringolaringea. Y bueno, pues no se le puede dar de comer inmediatamente, tienes que ver cuál es la capacidad de deglución. ¿Por qué? Porque eso, si no se deglute adecuadamente y acuestas al paciente, va a parar al pulmón. Una de las causas frecuentes de muerte es la neumonía por aspiración, que eso está disminuyendo ostensiblemente desde que lo tenemos en cuenta, se hacen los test de disfagia y se le va a dar de comer al paciente, pero adecuadamente y progresivamente. ¿Cómo valoran los profesionales sanitarios el hecho de que haya asociaciones como la Asociación para la Rehabilitación y Prevención de la Afasia que contribuyen un poco y complementan el primer trabajo de campo que realizáis en la unidad de ictus? ¿Qué te parece a los profesionales cuando aparecen estas asociaciones que son jóvenes y que están implicadas en apoyar a los familiares? No, es increíble, es buenísimo en este aspecto para disminuir las secuelas. Porque claro, la estimulación debe ser precoz, o sea, una vez que se ha desarrollado una afasia, eso no tiene por qué quedarse así, eso va a ir recuperando, es un desastre al principio, porque claro, perder la capacidad de expresión y la capacidad de comprensión es terrible, es dramático. Pero bueno, estas asociaciones, lo que se hace, nosotros informamos de ellas, que parten del voluntariado generalmente, que tienen una donación de tiempo y que tienen un convenio con el hospital, está muy bien porque la estimulación, cuanto más intensa y precoz sea, más va a recuperar el paciente, más va a recuperar. Entonces, debe darse, bueno, sobre todo en los 3 primeros meses. En los 3 primeros meses el potencial de recuperación de la capacidad lingüística es muy alto y esto, bueno, estas asociaciones pues prestan una ayuda buenísima en ese aspecto, en esta labor. Cuanto más intenso, pues más capacidad de recuperación tendrán. Entonces se debe dar pues como un mínimo de 45 minutos, máximo pues lo que el paciente tolere. Ellos lo están haciendo muy bien, dan apoyo también no solo en el aspecto de las afasias, sino también en aspectos fisioterapéuticos, en terapia ocupacional, etcétera. Toda esa estimulación hace que las secuelas disminuyan sobremanera. Sí, ha hablado un poco de que cuanto antes se ataje, sí, va a ser mejor el rendimiento, pero es verdad que se detectan casos de que después de 15 años de que tengan un ictus, se ve cierta mejora con un tratamiento intensivo. Sí. Eso también, también lo sé, ¿no? A partir de los 6 meses disminuye la probabilidad de que se recupere, pero no es imposible y de hecho te lleva muchísima sorpresa, te lleva la sorpresa de que un paciente que estás viendo progresivamente, secuencialmente, lo ves en consulta y el paciente ha mejorado sobremanera. Y eso la verdad es que es alentador. Pues con ese mensaje de optimismo, agradecemos a la doctora Quesada García por estar con nosotros, por aportarnos un poco de luz en el tema del ictus, que iremos desgranando el tema de las secuelas en otros programas. Y eso, muchas gracias, esta es su casa. Muchísimas gracias a vosotros. Y a los telespectadores, nos vamos un momentito a publicidad y enseguida regresamos. Esta sección está patrocinada por el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla.